Es un gozo y privilegio volver a estar reunidos en torno al estudio de la palabra. Y hoy vamos a ver algo concerniente al pecado. Es algo con el cual no podemos jugar y tampoco podemos pasar por alto. Vamos a estar dando comienzo en Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Y hasta aquí hemos visto qué causa el pecado al corazón de Dios. Ya sabemos con la enseñanza que tuvimos con respecto a Oseas y Gomer, cómo Dios se duele en su corazón y los sentimientos que hay en el Señor a causa del pecado nuestro. Y también vimos lo que produce en la persona que peca. Lo vimos con el caso de Sansón, hasta dónde llegó. Y cómo, aunque al final cumplió el propósito de Dios, que era enfrentar y destruir a los filisteos, pero su final fue muy triste, fue muy amargo, fue mortal, y esa no es la forma también que Dios quiere que nosotros terminemos. Dios nos encomienda una tarea, Dios nos trae a este mundo con un propósito, pero Él quiere que también disfrutemos, seamos bendecidos, dejemos un legado y pasemos a la posteridad con Él. Entonces también vemos cómo Sansón a la final logró su propósito, pero él murió y todo esto fueron causas de su pecado. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 12, leemos lo siguiente: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos una vez más de venir a las Escrituras, de estudiar tu palabra, de ser edificados, de tomar consejo y vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque la tenemos claro. El deseo tuyo es que todos vengamos a ti, procedamos al arrepentimiento y que ni uno solo se pierda. Señor, qué bueno es conocerte, qué bueno es amarte, qué bueno es caminar contigo, pero qué bueno es poder permanecer hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, hoy, guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver algunas especificaciones o algunos consejos para no caer en las trampas de Satanás y ser enlodados por el pecado. Recuerde que el que nos tienta es Satanás. No mire el pecado y no mire la tentación como una prueba. No es que Dios me está probando, no. Una prueba es una cosa y la tentación es otra cosa. La tentación es la carnada que se le pone al anzuelo para llevarte a pecar. Y recuerde que lo acabamos de leer, el fin del pecado es la muerte. El propósito final del pecado es matar nuestra alma, matar nuestra relación con Dios, matar nuestra comunión con Dios, es acabar con la esperanza de salvación y vida eterna que tenemos con Dios, es acabar con aquello que disfrutamos cuando vamos a la iglesia, cuando compartimos con otros hermanos, cuando oramos, cuando leemos la palabra. En realidad es una muerte espiritual, es acabar con todas las cosas buenas que hemos recibido o que estamos recibiendo de parte de Dios. Ese es el propósito del pecado. Y para eso Satanás usa la tentación, que en otras palabras es la carnada, es lo que seduce, es la parte dulce y atractiva de un paso equivocado que vamos a dar. Entonces, téngalo claro siempre. Dios no tienta, el deseo de Dios no es destruirnos, el deseo de Dios no es acabar con nosotros. El deseo de Dios es sostenernos, bendecirnos y sacarnos adelante. Entonces, el primer consejo que tenemos hoy es que resuelva de inmediato que con la ayuda de Dios renunciará a todo y cada uno de tus pecados de los que tienes conciencia. Y óigame esto que es importantísimo, por más pequeños que sean. Pídale al Espíritu Santo que le revele, que le ayude a examinar y a saber, óigame bien, qué hábitos, qué malas costumbres hay a la vista de Dios, que Dios no apruebe, que la palabra de Dios condene. Y cuando lo reconozcas, atácalo de una vez, resuelve inmediatamente, déjalo de lado,
Nada oscurece tanto los ojos de la mente y endurece el corazón que un pecado que uno se permite. Quizás sea pequeño, pero eso no lo hace menos peligroso. Una pequeña o un pequeño agujero hunde un gran barco, o un fósforo puede iniciar un gran incendio, o un pedacito de vidrio en un bosque con el reflejo del sol puede provocar un incendio de toda una montaña. De la misma manera, un pequeño pecado que uno se permita arruinará por completo toda nuestra alma. Recibamos hoy el consejo de Dios y nunca aceptemos un pecado pequeño. Dios mandó a Israel que matase a todos los cananeos y él les decía, grandes y pequeños, no deje uno solo, porque esos pequeños, 2, 3, 5, una familia que quede, un día crecerán, se multiplicarán nuevamente y volverá a aflorar ese gran enemigo. Y aplica este mismo principio, no lo muestre o no le muestre misericordia a un pecado pequeño. En Cantar de los Cantares, en el capítulo 12, en el versículo 15, leemos lo siguiente: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cierne es el tiempo, óigame bien, de fecundarse la flor del olivo, de la vid, del trigo, ¿sí? Para que se sigan reproduciendo. Y las zorras, cuando estaba este tiempo de cierne, este tiempo de fecundación, era donde más les encantaba a las zorras pequeñas, haciendo travesuras, moviéndose por el medio de los cultivos y destruyendo todo. Y así no permitiendo que una especie se mantuviese y se reprodujera. Entonces, mire qué importante, no permitas que algo pequeño eche a perder todo lo grandioso y glorioso que tiene Dios para la vida de cada uno de nosotros. Les aseguro que ningún hombre perverso quiso ser tan perverso al principio. Comenzó permitiéndose una pequeña transgresión, pero llegó una más grande, y esta a su tiempo trajo una aún más grande, y al final terminó siendo el miserable que ahora es. En Segunda de Reyes, en el capítulo 8, versículo 11 al 13, Eliseo ve por revelación del Espíritu Santo la maldad que estaba en Jezreel y que este varón haría contra Israel. Y cuando el profeta se queda mirándolo y vienen sus lágrimas a los ojos, él le pregunta qué está pasando. Y el profeta le enuncia lo que está pasando. Y mire cómo le contesta Jezreel: óigame bien, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y la respuesta es: imposible. ¿Quién cree usted que soy yo? ¿Un hombre perverso y malvado? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué está pensando? ¿Por qué piensa así de mí? Pero dice la palabra de Dios, y usted lo va a leer, lo repito, Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 11 y 13, y me gustaría que leyera por completo la historia. Va a ver cómo este hombre se minó en su corazón y cómo se llenó de orgullo, de ira, y el pecado tomó el control de su vida e hizo tan gran maldad contra Israel. Todo lo que Eliseo le había dicho. No menoscabe el pecado más pequeño. Un mal pensamiento, una mala conducta, una mala actitud, una mala respuesta, lo puede llevar a la muerte y al caos. Iglesia, tal vez el pecado en su comienzo parezca pequeño y tal vez insignificante. Toma el consejo hoy, no permitas que se arraigue y que en un momento dado controle tu corazón. No hay nada más minúsculo a los ojos que la punta de una aguja, pero cuando penetra la tela puede hacer que pase una hebra de hilo. 1 Corintios 5:6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y al darle paso al pecado en tu vida, puedes arruinar todo el plan de Dios sobre tu vida y sobre tu descendencia. Recuerda lo que estudiamos de Sansón. Es todo. Recuerda aquel pecado de permisividad de Eliseo con sus hijos. Echó a perder todo el propósito y toda la obra de Dios que venía para sus generaciones. Entonces, no sea liviano con el pecado, no sea permisivo con el pecado, por más pequeño, por más insignificante. Hay veces que personas se le habla, mire, ten cuidado con eso, no seas exagerado, pero tampoco, pero usted qué cree, no me va a pasar nada, pero no sea tan religioso, no sea tan extremista.
No, es que el pecado es pecado. ¿Sabe que una de las serpientes más venenosas del desierto son serpientes pequeñas de 20 centímetros? Y cualquiera las ve y sería insignificante. Son supremamente delgadas, son supremamente rápidas, pero supremamente letales. Así es el pecado, algo pequeño, algo simple, algo sencillo, algo insignificante, algo que podría uno pasar por alto. Esto no va a hacer nada, pero no es así. Y no hay nada más minúsculo, como les decía, a los ojos de Dios, que una aguja. Entonces, algunos empiezan siendo falsos y deshonestos en las cosas pequeñas. Y así paso a paso se va agrandando el pecado en ellos y al final hacen cosas que ellos al principio ni hubiesen creído posible, hasta que al fin lo perdieron todo. Perdieron su testimonio, perdieron su integridad, perdieron su buen nombre y finalmente perdieron su alma. Lucas capítulo 16, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, no importa lo que diga el mundo. La realidad es que no hay pecados pequeños. Todo gran edificio está formado por partes pequeñas. La primera piedra que está en las bases del edificio es tan importante como la suma de todas las demás cosas pequeñas. Cada ladrillo, cada palustre de cemento, cada cosa pequeña va a traer tremendas consecuencias, a favor o en contra. Así que no menosprecies las cosas pequeñas. Hay una fábula y habla de un hacha que le pide a un bosque, habla con un árbol y le dice que si le permite un pequeño pedazo de madera que necesita hacerse un mango. El árbol le pareció algo pequeño y le dijo: sí, puedes tomarlo. El hacha tomó el árbol, el pedazo de rama y se construyó el mango. Y después tumbó todo el bosque. Algo pequeño, algo insignificante, algo a lo que le decimos sí, puede ser fatal en nuestras vidas. El mal solo quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros como una pequeña hoja. Y si se lo permitimos, muy pronto nuestro corazón será todo de él. Iglesia, no hay nada pequeño, insisto con esto, entre nosotros y Dios, pues Dios es un Dios infinito. Hay dos maneras de caminar hacia el infierno. La primera es caminar hacia Él con los ojos abiertos. Muy pocos hacen esto. Y la segunda es bajar por los escalones de pequeños pecados. Esto es lo que es más común. Comienzas con pequeños pecados y muy pronto querrás más y siempre se irá de mal en peor. El pecado inicialmente asusta, pero después resulta placentero y luego delicioso y luego frecuente y luego normal, aceptado. Y esto hace el hombre o hace que el hombre practique el pecado sin el deseo de arrepentirse, se vuelve rebelde y finalmente se condenará. Es un paso a paso. Les decía, usted no peca de un día para otro, es un proceso. Lo veíamos en Santiago en los versículos 12 y 13, ¿sí? Viene una tentación, viene una carnada, viene algo dulce. Y en un adulterio, ¿cómo cae una persona en adulterio? Empieza a hablar con su secretaria, empieza a hablar con una amiga, empieza a contactar por internet a una exnovia, a un exnovio, empiezan a comunicarse, a recordar una salida a una comida, a un helado, una tarde de charlar al son de un tinto, de un café. Inicialmente algo malo, no, un viejo amigo, charlando. ¿Qué hay de malo en eso? Y a primera vista nada. Pero después ya viene, abrimos el corazón, nos llenamos de recuerdos, nos tomamos la mano, empezamos a llamarnos, a intercambiar mensajes y pasado tal vez 15 días, 20 días, un mes, ya estamos enlodados y listos para ser atraídos y para ser consumados por el pecado. Y empezó como cosas que pequeñas, como cosas pequeñas. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos alejados. La única forma de parar
Este ciclo es identificar los pecados y, óigame bien, lo que veamos allí, combatámoslos, apartémonos de esto. Es vital, no abras puertas, no des oportunidad, no des, como se dice popularmente, papaya. En segundo lugar, reconoce que con la ayuda de Dios podrás enfrentar toda situación que te lleve al pecado. Alguien dijo, aquel que quiere estar apartado de pecar debe establecer una distancia de aquello que lo induce a pecar y que finalmente lo puede hacer caer. Hay otra fábula donde una mariposa le pregunta al búho que cómo hace ella para estar a salvo del fuego que había quemado sus alas. Y el búho le aconsejó muy sabiamente que ni siquiera mire el humo, manténgase lo más lejos posible. Determine no cometer pecado y mantengámonos a una distancia prudente de todo lo que nos lleve a él. Entonces, no permita ser seducido, no permita ser tentado, no permita que nada de esto pase. Tenemos que escoger muy bien qué televisión vemos, qué personas visitamos o frecuentamos, quién está cerca de nosotros, los lugares que frecuentamos. Sea muy pero muy selectivo. No basta con decir no hay nada malo en esto, hay que evaluar y preguntarse, ¿hay algo en esto que puede hacerme pecar? Evite el ocio, pues el no hacer nada se vuelve una cuna para pensamientos vanos, para dejar fantasear la mente en cosas malas. Es la oportunidad para que el diablo entre y arraigue la buena semilla, o arranque, perdón, la buena semilla. Si David no hubiese dado ocasión al diablo por estar ocioso en su terraza en Jerusalén, probablemente nunca hubiese visto a Betsabé y no hubiese terminado matando a su esposo Urías. Es por esto también que las diversiones mundanas son tan susceptibles y censurables y muchas veces es difícil prever que son incorrectas y contrarias a los que enseña la Biblia. Pero no es difícil demostrar que casi todas son dañinas para el alma. Una semilla de mentalidad mundana y sensual son totalmente contrarias a una vida de fe. Despierta pasiones malsanas y antibíblicas por todo lo que va a producir en nosotros excitaciones y va a alimentar la laxivia. ¿Qué es la laxivia? Es la morbosidad sexual por alguien del sexo opuesto. Bueno, y hoy en día también por el mismo sexo si se tiene este tipo de inclinaciones. La laxivia tiene que ver con la carne, con los ojos, con la vanidad. Entonces uno a veces dice, voy a una fiesta, voy a una reunión, allí no va a pasar nada. ¿Tú qué sabes? Si allí vas a estar en el ambiente incorrecto y vas a conocer a la persona incorrecta. Si David hubiera estado, como hacían todos los reyes en ese tiempo, en la guerra, en las batallas, en conquista de nuevos territorios, David no hubiese encontrado, no hubiese visto a Betsabé. Entonces usted no sabe, y por eso mi consejo es que usted le ore y le pregunte al Señor, ¿está bien que yo vaya a tal parte? Y más bien pregúntese usted eso, si usted sabe que Dios va con usted, si Dios fuera visible a sus ojos, ¿usted iría con él a ese lugar? ¿Trataría con esas personas? ¿Se movería en ese ambiente? Porque a veces pasa esto. Vamos a un lugar, a una reunión y se ve inocente. Puede ser con la familia y todo. ¿Y tú qué sabes allí si tu hermana, tu prima, tu primo, tu amigo va a llegar con un familiar, con un amigo, con una amiga y va a conocer usted a la persona incorrecta? Y se va a enlodar y se va a enredar su vida. Entonces es mejor no arriesgarse. En tiempo de guerra, en tiempo de batalla, usted se encuentra como atrincherado. Usted no sale a caminar porque sabe que puede estar el enemigo en cualquier momento y usted puede caer. Así nos encontramos nosotros en guerra. Hay una guerra y hay una persecución contra nuestra alma. Alguien nos quiere quitar todo lo bueno que Dios nos ha dado. Alguien nos quiere arrebatar todo lo que Dios tiene para nosotros y nuestra descendencia. Cuídese, guárdese. ¿Qué hace una persona a las 10, 11, 12 de la noche frecuentando bares? Un cristiano frecuentando un restaurante. No que no pueda ir a un restaurante, pero vaya a un restaurante temprano. Si es a cenar, llega a las 7, a las 8:30, 9 esté yendo, se esté llegando a su casa temprano. Y preferiblemente esté más bien en un restaurante a la hora del almuerzo. Hoy en día los restaurantes ofrecen desayunos deliciosos,
Hay unas ofertas maravillosas. Vaya en esos tiempos, donde es más fácil encontrar un ambiente familiar, un ambiente en el almuerzo de negocios. Pero ya en la noche ya hay otro ambiente en los restaurantes. Ya está muy de moda los famosos gastrobar. Por la noche los restaurantes toman otra forma y se vuelven ya es un bar. Y va la gente más a emborracharse, y va más gente en son de levante, de conocer a alguien, que en ir y pasar un tiempo en una buena cena o algo. Así que si quiere cenar por la noche o algo, hágalo temprano. Y si no, mande traer. Hoy hay muy buenos sistemas y hay muy buenas operaciones de domicilio que le traen lo que usted quiera. Lo que usted quiera a su hogar caliente, disponible, dispuesto. Y usted lo puede disfrutar en su casa, frente a una buena película, frente a una charla con su esposa, con sus hijos, con su familia, con gente cercana, gente temerosa de Dios. Entonces, por favor, insisto, no le dé oportunidad al diablo, no menoscabe y no tenga en poco cualquier pecado. Entonces, el que quiere estar a salvo no debe jugar con el peligro, debe ver su corazón como como un cartucho de pólvora, y por ende no debe acercarse a ninguna chispa de tentación. ¿De qué vale orar? No nos dejes caer en tentación si tú mismo no te cuidas de correr hacia ella. ¿O de qué nos vale orar? Guárdanos del mal, si no muestras tu deseo de mantenerte fuera del camino del mal. Sigamos el ejemplo de José. No solo rechazó las invitaciones indecentes de su ama, sino que mostró prudencia de estar con ella, como lo dice Génesis 39:10. Hablando ella a José cada día y él no escuchándola para acostarse con ella. Tome el consejo de Salomón: no ir por la vereda de los impíos, sino déjala, apártate de ella, pasa. Proverbios 4, versículos 14 y 15. También la palabra advierte: no seas borracho. Y también dice: no mires el vino cuando rojea. Los nazareos en Israel no tomaban vino y también se abstenían de la misma uva. Ni siquiera tomaban la uva, ni siquiera pasaban por donde estaban los cultivos de la vid, porque la tentación podía ser muy grande. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 9 enseña lo siguiente: aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No solamente no hagas lo malo, sino que también le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Qué vital son todos estos, todas estas advertencias, todos estos consejos. Dina, la hija de Jacob, tuvo que caminar en medio de los impíos y perversos para probar la maldad de estos, y por hacerlo perdió su integridad. Lo comenzó teniendo sus tiendas cerca de la pecaminosa Sodoma y terminó perdiéndolo todo. Iglesia, sé sabia en todo. Mantente lo más lejos posible de la tentación y cuidado con las zonas grises o cuidado con la tibieza. Y esto será crucial para mantenerte limpio de todo pecado. En tercer lugar, tenga en cuenta la omnipresencia de Dios. Recuerde que Dios tiene esa facultad que solo Él tiene, de estar Él mismo en todo lugar, al mismo tiempo. Dios te ve en todo momento y en todo lugar. Lo mira todo. Dios siempre está puesto sobre ti. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y sus ojos ven los corazones y también ven las acciones. Entienda, estás frente a un Dios que todo lo ve, un Dios que nunca cabecea ni duerme, un Dios que entiende tus pensamientos e intenciones de tu corazón, mucho antes que tú. Como el hijo pródigo, podrás abandonar la casa del Padre y creer que nadie te ve, pero la mirada y el oído de Dios estarán sobre ti en todo tiempo, y a Dios no lo puedes engañar. Él lo sabe todo. Podrás engañar a tus padres, podrás engañar a tus patrones, a tus jefes, pero no puedes engañar a Dios. Él te conoce totalmente, conoce lo más secreto de tus pecados, y si no te arrepientes, un día serás expuesto ante el mundo para tu vergüenza. Mire lo que acabamos de ver con el ex candidato presidencial de Colombia,
el señor Hernández, este ingeniero, cuando él estaba candidato, recuerdo que su bandera era combatir toda corrupción, que él no robaría a nadie, que él no haría esto, que él tenía las manos limpias, que él era un hombre supremamente rico. Es más, yo donaría mi sueldo para una causa justa. Y yo recuerdo que oía mucha gente decir, voy a votar por el viejito, voy a hacerlo por el viejito. Y mira cómo terminó. Esta semana tuvimos la triste noticia de verlo ante un juicio, de verlo señalado, verlo él llorando, avergonzado, humillado y echado por tierra todo lo que él dijo. Y lo que a mí más me duele de toda esta situación, ¿sabe qué es? La vergüenza para su esposa, para sus hijos, para su familia, sus nietos, su abuelo, su padre, su esposo señalado y ya demostrado. Y es que todo lo que hacemos en oculto, Dios lo saca a la luz. Entonces, no te jactes del pecado. No se trata de que no te vean, de que no te reconozcan, de que tú manipules por allí y por allá. Se trata de que Dios lo sabe todo. De eso se trata. De eso se trata. Y finalmente, cuando manipulamos y manejamos las cosas, en realidad estamos manipulando a Dios y nos estamos burlando de Dios. Así que mucho cuidado con todo lo que hagamos y todo lo que movamos. Entonces, Dios te conoce totalmente. Conoce lo más secreto de tus pensamientos y por ende tus pecados. Entonces, cuídate, cuídate, iglesia. Iglesia, Dios está en todas partes y no puedes impedir que te oiga y que te conozca. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Todo está dispuesto y todo está expuesto, desnudo a aquel que tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. José tenía esto muy claro. Estaba solo con su ama, ella lo buscaba y todo estaba dado para estar con ella. Pero él sabía que Dios lo veía todo y que él rendiría cuentas a Dios por sus actos. No bastaba con que nadie más se enterara. Con que Dios lo supiera era suficiente. Y Génesis 39:9 dice lo siguiente: ¿cómo puedo hacer yo este grande mal y pecar contra Dios? Él la tenía muy claro. Esto es un pecado contra Dios. No se trata de que esta señora hubiese desocupado la casa y le dicho a todo el mundo váyase y que estuviera segura que su esposo estaba tal vez de viaje lejos. No se trataba de estar solo y que nadie más se viera. Se trataba de Dios y de eso se trata. Iglesia, sigue los pasos de Lot, sigue los pasos de Abraham. Dice la palabra que caminaron con Dios, se acostumbraban a vivir delante de la presencia de Dios. No hagas nada que no quieras que vea Dios. Por favor, no digas nada que no quiera que Dios oiga. Y por favor, no escribas nada que no quieras que Dios lea. No vayas a ningún lado donde no quieras que Dios te encuentre. No leas ningún libro o ninguna página de internet que no quieras que Dios te diga, muéstramelo. Y no desperdicies tu tiempo en cosas que Dios te pregunta, ¿qué haces? En cuarto lugar, sé diligente en el uso de todos los medios de gracia. ¿Cuáles son estos medios de gracia? El culto, la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, el velar, el leer la palabra. Todos estos son medios de gracia que tenemos que para alimentar, para sustentar nuestra vida espiritual, para estar cerca de Dios, para estar conectado de Dios. Así que úsalos, participa en ellos, prepárate, prepárate para ir a la iglesia. Hay gente que dice, no, yo oigo la palabra en casa. Hoy está usted oyendo este mensaje, pero esto no invalida el ir a la iglesia. Usted tiene que ir a la iglesia. Usted tiene que reunirse con el cuerpo de Cristo. Usted tiene que someterse y sujetarse a un pastor, porque así lo dispuso Dios. Entonces, estas son ayudas, lo que estamos hoy ofreciendo a través de este canal, que usted pueda tener un devocional, que usted pueda tener un estudio bíblico, que usted pueda reforzar lo que aprende, pero usted tiene que pertenecer a una iglesia. Usted tiene que ir a una iglesia. Usted tiene que, tal vez no vaya a la iglesia un domingo por fuerza mayor, estoy enfermo, se presenta una calamidad doméstica, algo que se sale del control y que me obliga a estar, pero que no sea el común denominador. Entonces, tal vez de los 54 semanas de un mes, que usted, de un año, que usted falte 2 domingos, 3 domingos al año, vale.
Pero que usted falte la mitad, que usted falte un 40%, un 30%, ya esto es exagerado. Hay gente que está buscando la excusa para esto. Mire, si algún día te llega una visita, te llegó familiares o algo, invítalos a la iglesia. Y si ellos dicen, no, ¿qué tal esto y aquello? Entonces usted sencillamente diga, bueno, nosotros vamos a ir a la iglesia, nos vamos a ausentar de 8 a 10, de 10 a 12, pero entonces alístese y cuando vengamos de la iglesia, entonces salimos, estamos con ustedes y todo. Previamente, habiéndolos invitados, y ellos ya dicen que no. Pero no, ay, no, es que llegó de visita mi mamá, llegó de visita mi hermano, mi tío, yo tuve que quedarme. No estás dando testimonio. Ellos están cambiando y alterando el orden. Le estás demostrando a Dios que es más importante. Sea diligente en el uso de todos los elementos de la gracia de Dios. Entonces, vaya a los ayunos, vaya a las veladas. Estoy hablando de una manera muy especial a aquellas personas que tienen cargos de preeminencia en la iglesia, aquellos que forman parte de la junta del gobierno, de los ancianos de la iglesia. Ustedes son los primeros que deben estar. Y hablo de los pastores principales. Si una de las personas que forman parte del equipo de trabajo, que tienen trabajos importantes, ya sea en la junta de gobierno, en la parte administrativa y todo, si esta gente que está a su lado, que le colabora, que trabaja, que forma parte de su equipo, su equipo de gobierno, de manejo, de dirección de la iglesia, no está en los ayunos, no está en las veladas, no está, saque esa gente, no le sirve. Usted no necesita un buen administrador, primero que todo usted necesita es un buen hombre de Dios. Recuerde que Jesús tenía a un tremendo administrador, a un gran tesorero, pero un hombre perverso. Usted no necesita un ilustre en economía, en finanzas, para manejar las finanzas. Una persona que tenga el conocimiento previo y básico, pero que sea temerosa de Dios, será suficiente. Y así para cada área. Si su equipo de alabanza no está en los ayunos, en los cultos y no está atento, sáquelos, no le sirve. No le sirve. Una persona que no es diligente en los medios de gracia, no le sirve al cuerpo de Cristo, no le sirve a usted, querido pastor, no sirve en la iglesia, en una parte de gobierno. Es una persona, yo diría que es más tibia que caliente en el Señor. Está más al otro lado, está caminando en la zona grises. La persona que ama estar en el ayuno, que busca a Dios de todo corazón y lo repito, que es diligente en los medios de gracia que Dios ha dispuesto, que no se pierde un culto, que está desde el comienzo, que es de los primeros que... Esas son las personas que usted se debe rodearse. Ese es el círculo íntimo con el cual usted puede apoyarse. Nosotros tuvimos la experiencia en nuestra iglesia. Yo era copastor en ese tiempo y el pastor titular nos llegó una vez a nuestra iglesia una persona y empezó a participar y ella era profesora en un colegio. Y al pastor le pareció muy bien, esta mujer tiene mucha experiencia en el manejo de niños y todo, y la puso como directora de escuela dominical. Eso fue un fiasco, porque ella sí, en teoría, en la parte mundana, era muy buena, tenía un título, pero no tenía el llamado, no tenía el llamado. Asegúrese que las personas que están a su lado tengan el llamado de Dios, que estén dispuestos a servirle a Dios. Óigame bien, entonces busque personas diligentes en los medios de gracia. Personas que amen la predicación, personas que quieran escuchar las enseñanzas, personas que no quieran perderse dentro de la iglesia ni el mover de una silla ni nada, que quieran estar organizados. Y a ustedes, queridos hermanos que me están oyendo, no permita que la silla en la cual usted se sienta cada domingo esté vacía este domingo. Vaya a la iglesia. Si usted tiene problemas con ir a la iglesia, usted no ha nacido de nuevo. Tal vez hizo la oración de fe, tal vez lee la Biblia, tal vez escucha estos devocionales, pero usted no ha nacido de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha nacido por el agua y por el Espíritu de Dios, óigame bien, usted no es salvo. Usted no es salvo. Si Cristo viene, usted se queda. Así de sencillo y no puede decirle otra cosa. Cuando usted, ahora, ir a la iglesia no salva, pero sí muestra y da muestra de su estado espiritual. Sí nos dice cómo se encuentra usted y quién es usted en el Señor. Entonces, cuidado. Isaías 58, versículo 13 y 14 habla de la importancia y la relevancia del día del Señor, el día que yo aparto para el Señor. Y como manejes el día del Señor, esta es una prueba y una muestra para determinar la visión sobre el reino de los cielos. Y escucha esto,
El culto del domingo es una muestra del reino de los cielos. Si usted no va con gozo y usted no ve como un privilegio el culto del Señor, puede estar seguro que su corazón necesita un cambio. Puede estar seguro que usted no está conectado con Dios. Porque el culto, lo que vemos en el culto, la alabanza, la adoración, la palabra, la llenura del Espíritu, la presencia de Dios, óigame bien, la coinonía con los hermanos, ¿sí? Todo esto forma parte, es una muestra del estilo de vida en la patria celestial. Y si tienes fastidio con esto, si tienes molestia con esto, si no es importante para ti, ¿me vas a decir que es importante para ti llegar al reino de los cielos? Te digo, no seas mentiroso. Estás equivocado, estás cerrado y necesitas replantear tu relación con Dios. Y termino con esto. Es importante. Donde te encuentres, determina que vas a orar. La oración es la manifestación que estamos vivos a la presencia de Dios. Sentir que tenemos que implorar y adorar a Dios es una señal de gracia. La oración es el medio para alcanzar nuestras necesidades espirituales. No acerca o no nos acercamos, nos acercamos a la fuente de las bendiciones. Óigame bien, por medio de la oración. Y la palabra de Dios dice que si necesitamos algo, óigame bien, y no lo tenemos, es porque o no lo pedimos o pedimos mal. La oración es el medio. Me encanta lo que hace el Espíritu Santo en medio de la oración. Dice que nos guía a orar como conviene. Y dice, si usted no sabe orar, el Espíritu Santo le llevará a orar como conviene. Importante. El Señor nos bendecirá, nos guiará, nos enseñará, nos dirigirá, nos animará y nos alentará, óigame bien, a buscar la palabra y a ser guiados al conocimiento de toda verdad. Y aquí hay algo muy triste con respecto a este. La lista es muy corta, pues son pocos los que oran, pocos los que claman a Dios, son pocos los que buscan, son pocos los que ruegan, son pocos los que luchan, son pocos los que perseveran pidiendo a Dios una respuesta, son pocos los que hacen vallado por medio de la oración y son pocos los que oran sin cesar y no desmayan. Es la verdad, iglesia, son pocos los que oran. Iglesia, si deseas llegar al reino de Dios y vas a resistir al mundo, vas a resistir la carne y al diablo, tienes que orar. Si no oras, en vano buscarás fuerzas en la hora de la prueba. Ora, óigame bien, sin parar en todo tiempo. No importa el lugar, no importa la hora, no importa la ocasión. Siempre ora. Establece un tiempo para hablar con Dios cara a cara. La oración te mantendrá vivo y en un mundo de oscuridad, de pecado y de muerte. David en el Salmo 55:17 dice lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Daniel, un hombre con un cargo importante. Y mire qué interesante esto. Daniel era un ejecutivo del gobierno de Nabucodonosor y de los predecesores de Nabucodonosor. Y era un hombre supremamente, óigame bien, terriblemente ocupado. Tenía un encargo del gobierno gigante. Tenía una carga de trabajo como nunca, como tal vez la tenga usted o como tal vez la tenga yo, que muchas veces decimos yo no tengo tiempo. Pero nos muestra la palabra que Daniel oraba por la mañana, al mediodía y por la tarde. Siempre sacaba un tiempo para orar. Podría ser el hombre más ocupado. Podría tener las responsabilidades más grandes. Pero ¿sabes qué? Tenía tiempo para orar. Siempre oraba al Señor. Jeremías 3:4 dice lo siguiente: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. El propósito de esta enseñanza es que quede en cada uno de ustedes esta doctrina, la doctrina de la oración. Iglesia, considera todo lo que hoy Dios nos ha hablado y toma tu responsabilidad en la oración. Determina combatir el pecado en tu vida y encamina tu vida hacia el Señor. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos obligados a ser santos por nuestro Dios y Padre Santo. No juegues con el pecado. Dios está formando un pueblo santo y nacido de nuevo, nacidos por el Espíritu de Dios, nacidos del agua y del Espíritu.
Te pregunto, ¿eres tú esa persona? Amado Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque dos cosas importantes nos quedan hoy guardados, Señor. Número uno, no tendremos en poco el pecado más pequeño e insignificante. No daremos oportunidad al diablo y no jugaremos con el pecado. Y en segundo lugar, hay un arma importantísimo para estar pegado a ti y para combatir el pecado, la oración. No la dejaremos. No sacaremos excusas para no orar. Y Señor, gracias por todo lo que nos ha enseñado. Bendigo al pueblo que ha escuchado esta oración, esta prédica, esta enseñanza, y ruego que sean edificados. Ruego que sean llenos de tu presencia, que sean bendecidos con el poder de lo alto, para que puedan combatir toda acechanza del enemigo y para que puedan vencer toda circunstancia del maligno. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te doy gracias por todo. Amén y amén.